Buenos días. Eh, Primero y antes que nada, muchas gracias a todos los que se están uniendo, a todos los participantes. Qué placer contar con ustedes. Y por supuesto, un agradecimiento enorme a la Universidad de Londres por permitirnos eh, participar en esta sesión que lleva por título ¿Cómo fomentar una cultura de seguridad de la información de nuestra familia? Hoy en estos tiempos de pandemia, coronavirus, en donde todos los que ya nos habíamos empezado a mover a la transformación digital, pero sobre todo las escuelas que se tuvieron que subir de la noche a la mañana, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por la labor que están haciendo. Y precisamente por esa razón es que consideramos muy necesaria y de mucha utilidad hablar de estos temas que hoy ya son importantes creo que se fue la imagen de la presentación. ¿Alguien del equipo de la Universidad de Londres me podría confirmar si ven la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Como mencionaba, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y para nosotros participar en esta sesión. Nosotros representamos a la empresa Capa 8. Se mutió, no se escucha. Está apagado tu micrófono, Ana. Una disculpa, perdón. Les comentaba, nosotros representamos a la empresa Capa 8 y a partir de esta empresa hemos creado dos iniciativas que para nosotros son importantes, escuelas ciberseguras y familias ciberseguras. Y a partir de estas dos iniciativas, nuestra misión es apoyar tanto a familias como a instituciones educativas precisamente a entender los riesgos y amenazas a las que están expuestos, apoyar con asesorías, dudas, solución de problemas, etcétera, en función de estos temas, con el fin de crear un entorno de Internet mucho más seguro. Y, por supuesto, el poder dar estas pláticas que promuevan, el poder compartir con ustedes información de utilidad, pues es importante para nosotros. Entonces, vamos a dar inicio. Los temas que vamos a ver en esta sesión son ¿qué es seguridad de la información? Vamos a hablar, por supuesto, del tema de datos personales, ya que normalmente es un tema que como que se visualiza, ahora sí que la persona de a pie lo visualiza como un tema más corporativo, cuando que en realidad los datos personales son de todos y nos involucran a todos. Vamos a hablar también de los riesgos a los que estamos expuestos y de consejos que tienen que ver con conexiones dentro y fuera de casa, relacionados con redes sociales, con robo y secuestro de información, con home office y homeschool, y finalmente con cómo podemos fomentar una cultura de seguridad de la información. Juan Pablo, ¿qué te parece si para dar inicio, qué tema consideras que es un tema muy relevante que deberíamos de introducir para abordar toda esta agenda? Muchas gracias, Ana. Y antes que nada, bienvenidos y es un placer agradecer, igualmente, como comentaba Ana, la oportunidad de poder conversar con ustedes. Me parece que es muy relevante compartirles a los padres de familia y a los docentes, por supuesto, a los colaboradores de la universidad y sobre todo a los alumnos, que existen muchas amenazas y vamos a irlas desmenuzando durante la plática, pero me parece que una de las más importantes que quisiera comentarles que nos sucedió recientemente en una plática con la Guardia Nacional es que están detectando que de pronto en algunos sitios web, en algunas redes sociales, particularmente en Facebook, nos estamos encontrando con comercialización de packs, comercialización de contenido pues con connotación sexual, pues que no puede filtrar la red. A pesar de que estamos hablando de uno de los grandes gigantes tecnológicos, a pesar de que estamos hablando de una organización con muchísimos recursos económicos, humanos, tecnológicos, y lamentablemente, incluso con inteligencia artificial, con moderadores humanos, no tenemos la oportunidad de poder filtrar, detener, bloquear contenido inapropiado. Y esta información, lamentablemente, casos puede ser un pack, y para los que no lo saben, que lo estaremos platicando más adelante y me adelanto un poco, es básicamente una imagen, un archivo gráfico con alguna imagen de nuestro cuerpo humano, un cuerpo desnudo, un torso desnudo. Pues este tipo de imágenes no las podemos controlar, no las podemos detener. Y esto se ha convertido realmente simplemente en el parteaguas de lo que viene siendo pues
un reflejo de la cultura de seguridad que tenemos en nuestros hogares, que es justo lo que venimos a platicar ahora, Ana. Así es. Entonces vamos a iniciar con nuestra agenda. Vamos a hablar de qué es seguridad de la información. Seguridad de la información no es otra cosa más que el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permitan resguardar y proteger la información, buscando 3 puntos importantes: confidencialidad, disponibilidad e integridad. Confidencialidad es asegurar que aquella información que es privada, pues precisamente no se divulgue por personas no autorizadas, ni esté al alcance de personas a las que no les incumba tener acceso a esta información. Disponibilidad es precisamente que pueda ser consultada, utilizada en el momento en que así lo requiera, es decir, que se mantenga disponible. E íntegra, que no sea modificada por personas que no estén autorizadas para modificar la misma. Sin embargo, hay un cuarto punto que está empezando a ser muy relevante y muy probablemente se integre ya como parte de esta triada, que ya no sería triada, pero tiene que ver con un término en inglés que se llama safety o salvaguarda. ¿Y por qué? Porque hoy finalmente las fugas de información ya no únicamente afectan, digamos, precisamente la información o el dato sensible, sino que en su uso, en caso de caer en manos no apropiadas, en su uso puede llegar incluso a afectarnos nuestra integridad física. Entonces, este es un siguiente punto que es súper importante mencionar. Pero Juan Pablo, ¿a qué nos referimos con estos 3 términos? Pues básicamente son las 3 grandes aristas, Ana, como están en la lámina. 3 grandes aristas o 3 grandes propiedades de la información cuando hablamos de seguridad. Y es importante que las conozcamos como ciudadanos de a pie en este mundo virtual, porque son la base prácticamente para poder resguardar y proteger nuestra información, por un lado, y por el otro lado, todos nuestros datos personales y nuestra privacidad. La confidencialidad es muy claro, es evidente, ¿no? El nombre lo dice por sí mismo, es autorizar solamente a las personas que necesiten acceder a la información a través de un acceso, ¿no? Darles una autorización. Y el ejemplo más claro sería cuando los alumnos necesitan acceder, por ejemplo, a sus plataformas educativas, plataformas como esta, como la que estamos utilizando el día de hoy para poder dar esta charla, en la cual solamente se les va a dar esa autorización si tienen una contraseña o si tienen alguna información que les permite autenticarse para poder entonces acceder a la información. Por otra parte está la disponibilidad. La disponibilidad no es más que como su nombre también lo menciona, es esa capacidad o esa facultad de que cuando necesitamos acceder a estos recursos, a esta información, está disponible solamente para el personal autorizado, para las personas que tienen ese acceso. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a nuestro correo electrónico, en el momento que ustedes desde su dispositivo móvil o desde su computadora necesitan hacerlo y se regresa una pantalla para que puedan autenticarse y puedan acceder al servicio, en ese momento está disponible. A eso nos referimos con disponibilidad. Y finalmente está la integridad, que la integridad se refiere a que ese dato, esa información que ustedes están almacenando, que están procesando también o que están transmitiendo, se mantenga íntegra, es decir, que no sufra alguna alteración o alguna modificación, a menos que sea, digamos que autorizada previamente por el sistema de información o por la persona que así lo predisponga. Esas son las 3 grandes propiedades y como mencionaba antes, Sin Ana, embargo, también está esa última, ¿no? Que es la salvaguarda. Adelante, Ana. así es. Sin embargo, también hay otro tema importante que revisar. Bueno, 2. Uno es la cultura de seguridad en el hogar y la otra es precisamente la protección de datos personales. Y hablando en primera instancia de la cultura de seguridad, es importante que desde nuestros hogares la fomentemos. Pero ¿qué debemos de entender por cultura de seguridad en el hogar? Si bien no todos somos tecnólogos, ¿no? Y muchas veces nuestros papás tampoco lo son, es importante sí que creemos dentro de nuestro hogar conversaciones relacionadas con qué pasa si como familia publicamos cierta información. ¿Cómo nos puede afectar? Investigar en conjunto cuáles son los riesgos o amenazas a los que estamos expuestos. ¿Qué pasa si tengo a lo mejor una bocina inteligente de esas que permanentemente nos están escuchando y estamos hablando de temas confidenciales a lo mejor del trabajo de los papás, de nuestros proyectos, etcétera? Entonces, esta cultura de seguridad es importante que se fomente desde casa. Como mamás y papás es importante
que a lo mejor si bien nos puede costar trabajo, nos puede parecer un mundo lejano, es importante que sí leamos, entendamos qué es lo que está sucediendo, acudamos a asesores. Si hay temas que nos preocupen en caso de nuestros hijos en función de sus edades, a lo mejor tengo un hijo muy pequeño que requiero pues de alguna manera ponerle un control parental o algo que me ayude a bloquear ciertos contenidos, a restringir ciertos horarios, etcétera. ¿Cómo le hago, no? Hay muchos asesores que pueden apoyar, pero siempre es importante mantenernos actualizados, entender qué es lo que está sucediendo y conversar en familia. Es decir, si como familia decidimos, oye, no, como familia y todos tenemos redes sociales, no vamos a publicar fotos de nosotros, se debe de cumplir y todos tenemos que poner el ejemplo, ¿no? O no vamos a publicar en qué escuela vamos o solamente vamos a publicar cosas de este tipo y todos vamos a configurar la privacidad y seguridad de nuestras redes sociales, etcétera. Es importante que sea un tema que conversemos. Ahora, ¿por qué es necesario proteger todo esto, Juan Pablo? ¿Qué hay acerca de los datos personales? Es interesante lo que comentas, Ana, porque bueno, ya vimos un poco de lo que es los datos personales, la seguridad de la información y estas tres aristas, ¿no? Y hablabas un poco de cultura de seguridad. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar ya en lo que respecta a nuestra información, a nuestros datos personales? Bueno, en primera instancia tenemos que conocerlos. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información que permita identificar a una persona. ¿Y qué tipo de información puede identificar una persona cuando hablamos del ciberespacio? Además de, por ejemplo, el nombre, la dirección, la ubicación, tenemos, por ejemplo, los identificadores online, los nombres de usuario, los correos electrónicos, las contraseñas. Ahora, cuando esto lo trasladamos a una interacción entre el mundo virtual y el mundo físico en donde podemos acceder a ciertos servicios, imagínense, por ejemplo, los servicios médicos, hablamos, por ejemplo, de estados de salud, de diagnósticos, o en el ámbito financiero podríamos hablar de ingresos. Y si habláramos todavía más allá, nos fuéramos un poco más allá y hablábamos, por ejemplo, de nuestras creencias o nuestras preferencias sexuales, esos son datos sensibles y son datos que tenemos que proteger, tenemos que cuidar mucho, porque como comentábamos, ahí se ponen en riesgo muchas cosas. ¿Por qué? Quisiera ponerles un ejemplo. Imaginemos que Ana, que me está acompañando ahora, no sabe nada de seguridad de la información y sus datos personales. Es hasta cierto punto, no quiero decir irresponsable, vamos a decir que es ingenua, ¿no? Y tiene un trabajo muy urgente que sacar para su trabajo, para su actividad profesional. Están en la universidad y seguramente les solicitan realizar alguna tarea, hacen alguna investigación. Y de pronto, pues se encuentran con blogs, se encuentran con redes sociales, se encuentran con muchos servicios por ejemplo, datos personales como los que hemos comentado, e imaginemos que dentro de todo ello, ella comienza a diestra y siniestra a facilitarlos, a compartirlos, sin haber leído, por ejemplo, los avisos de privacidad, que son esos documentos tan importantes a los cuales desde que descargamos un software, cuando accedemos a alguna información en Internet, habitualmente no los leemos, ¿no? Nos da, no quiero decir flojera, pero me parece que ese es el mayor de los casos lo que sucede. No lo leemos y simplemente damos a aceptar y no estamos identificando. Bueno, lo estamos haciendo además los electrónicos, pues con actividad comercial y ya pueden inferir que de alguna manera se debió al haber compartido esos datos personales. Pero imagínense que de pronto ella recibe una solicitud de la corte o recibe una demanda porque alguien suplantó su identidad con esos datos personales y pudo obtener algún beneficio propio en su nombre. Ese es uno de los grandes riesgos que existen actualmente en el ciberespacio y por los cuales tenemos que tener mucho cuidado con nuestros datos personales. Hay cuatro grandes cosas que me parece que son muy importantes y relevantes cuando hablamos de los datos personales a realizar, que son las que están en pantalla. Uno es, identifiquemos dónde compartimos la información. Es muy importante, como les decía, leer esos avisos de privacidad para saber qué van a hacer con nuestros datos. Y si ustedes están de acuerdo, pues autorícenlo. Lo siguiente es,
identificar el producto que estamos manteniendo en el ciberespacio, sino que ellos a su vez pueden compartir esa información con terceros y ponernos en riesgo. Hay que almacenarla y eliminarla de manera segura. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos que si esos datos personales ustedes los van a mantener, ya hablaremos de ello, ahorita van a dar algunas recomendaciones, pero los vamos a resguardar en una USB, por ejemplo, pues las vamos a poner en riesgo si esa USB se pierde. Hay que tener mucho cuidado y además eliminarla de manera segura. No saben la cantidad de tesoros que uno puede encontrar en la basura. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos abriendo estados de cuenta, cuando estamos abriendo información en el mundo, eliminarla de una manera segura. Si se puede triturarla, mucho mejor. Y cuando lo trasladamos al mundo digital, también es muy relevante que estemos seguros de que el método que utilizamos digitalmente para eliminarla también nos garantice que eso es así. Y finalmente, hablamos de mantener un nivel de seguridad apropiado de nuestros dispositivos. Ya daremos algunas recomendaciones más adelante. No quiero ahondar mucho en ello, pero es importante que lo tengamos presente para cuidar nuestros datos personales. Adelante, Ana. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que son los consejos acerca de los datos personales. El primero es, trata tu información personal como dinero en efectivo. ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, recibimos un pago en efectivo o vamos al cajero y disponemos de efectivo? Pues normalmente tratamos de ser lo suficientemente precavidos como para en ese momento guardarlo, no salimos con el dinero en las manos, no andamos con los billetes en la banqueta y ¿no? Mostrándolos. Entonces, nuestra información personal es igual de crítica, es igual de sensible y es igual de importante. Entonces, es importante que la tratemos de la misma manera con todas las precauciones posibles. El segundo es que las recomendaciones de las mejores prácticas de contraseña y nunca las reutilices. Es decir, si pongo mi nombre, si pongo la fecha de mi cumpleaños, de mis hijos, etcétera, gente que ya me haya a lo mejor espiado, que me esté siguiendo, que me conozca, etcétera, y quiera hacer algún uso de mi información y quiera robar mi información, van a ser las primeras opciones que van a utilizar como contraseña para tratar de infiltrarse. Entonces es importante primero, por ejemplo, como lo pueden ver en la imagen, no utilizar las letras consecutivas del teclado, no utilizar palabras de diccionario, no utilizar números consecutivos, evitar cualquier nombre propio, no poner números de teléfono celular, ni fechas, ¿no? Que sean relevantes. Lo importante es que sean contraseñas que no sean menores de 8 caracteres, idealmente combinaciones de contraseñas alfanuméricas con caracteres especiales. Y como recomendación importante, hoy existen en el mercado un sinfín de llaveros. Estos permiten, por un lado, crear contraseñas seguras que de manera aleatoria las van generando y, por otro lado, que para nosotros sea mucho más fácil incluso poder almacenarlas en un lugar seguro. Es importante, podremos decir, híjole, es que contraseñas así de complicadas y para todo lo que usamos donde necesitamos contraseña no me las voy a aprender todas, ¿no? Entonces, por un lado, algo que también es importante es no utilizar la misma contraseña, aunque sea compleja en todas mis cuentas, ¿no? Uso la misma para ver mi correo y la misma para entrar a mis redes sociales y la misma para entrar a mi aplicación bancaria. Ojo, no. Si alguna de ellas, acuérdense que no hay seguridad 100% infalible. Siempre vamos a estar en riesgo. Y si por alguna razón alguna de esas contraseñas fuera vulnerada, fuera identificada, pues les estamos abriendo la puerta a absolutamente todos nuestros accesos. Entonces es importante, sí, que sea una contraseña distinta para cada una de nuestras aplicaciones, sistemas, etcétera. Pero la facilidad es que al utilizar llaveros, nada más le tienes que saber una contraseña, la del llavero. Y ya con un llavero digital, este te va a permitir tener, almacenar y tener disponibles las contraseñas del resto de tus aplicaciones. El siguiente consejo tiene que ver con mantener los sistemas y software actualizados con las últimas versiones y parches de seguridad. Estas actualizaciones, precisamente lo que buscan es, por un lado, corregir errores que se van identificando a lo largo del uso de ciertas aplicaciones, pero también corregir temas no solo de funcionalidad, sino también de seguridad. Entonces es importante siempre leer de qué se tratan y mantener nuestros equipos actualizados lo más pronto posible. El siguiente es reducir nuestra información pública. Muchas veces entramos en nuestra red social, por ejemplo, en el perfil,
ponemos nuestro nombre completo, ponemos nuestra dirección, nuestra fecha de cumpleaños, nuestro correo electrónico, el personal, el de la oficina. O sea, les estamos dando información completa de nosotros a gente que no sabemos qué tanto acceso pueden tener a nuestro perfil. Y muchas veces son perfiles que además en términos de configuración, seguridad y privacidad están abiertos. Es decir, no han tenido, no se han metido a revisar qué se puede configurar de ellos. Y entonces personas no deseadas probablemente les pudiéramos estar dando más información de la que necesitan. Entonces, si por ejemplo en una red social lo que voy a dar de alta son familiares y amigos que ya me conocen y que saben dónde vivo, como para que les publico ahí otra vez dónde vivo. Entonces, es importante que la información pública que pongamos disponible en Internet sea la mínima necesaria. Una siguiente consejo tiene que ver con visita los antiguos sitios favoritos y elimina información personal o elimina la cuenta por completo. Ustedes saben, en los navegadores se guarda todo el historial de todo lo que hacemos en Internet. Entonces es importante siempre que borremos ese historial, que tratemos que en los navegadores no se guarden por default contraseñas, etcétera, sino en un llavero definido para ello. Si utilizamos, por ejemplo, equipo de cómputo público, en donde a lo mejor yo lo estoy usando ahorita, pero no tengo idea de qué personas lo van a utilizar más tarde, es muy importante que siempre, antes de cerrar la sesión, borremos todo lo que hicimos para evitar pues que nuestra información sea mal utilizada. ¿Qué pasa si en un dispositivo público entro a mi banca por internet y no cierro la sesión? O a lo mejor lo cerré la sesión, hola, hola, ¿me escuchan? Creo que me Sí, sí, ya te escuchas. Sí. Te perdimos unos me segundos. desconecté un momento, ¿verdad? Creo que por aquí hay un tema con la conexión de Ana, pero me voy a permitir entrar, si me permiten, a compartir ahora yo mi pantalla. Hola, Ana, hola, ¿me escuchan? ya te escuchamos. Adelante, Ana. Perdón, lo que creo que ya no se ve es la pantalla o sí se ve la presentación. No, no la vemos. Gracias. Ahora sí ya. Ahora sí, perfecto. Una disculpa, creo que tuve ahí alguna interrupción con mi internet precisamente. Bueno, entonces les comentaba, si estamos utilizando a lo mejor un equipo de cómputo público y accedemos a nuestra banca por internet y no sabemos que está configurado por default, que el navegador guarda las contraseñas, normalmente aparece un mensajito, pero si la guarda y después de nosotros entra alguien más y se pone a navegar a ver las personas que estuvieron antes que hicieron, pues es muy probable que incluso le demos el acceso a nuestra banca por internet. Entonces es crítico que siempre cerremos nuestra sesión, que siempre borremos el historial y no dejemos información pública a la mano. Un siguiente consejo es revisa configuraciones de privacidad para limitar quién puede ver tu información. Como mencionaba, sobre todo los perfiles en las redes sociales, afortunadamente sí tienen opciones de configuración de privacidad y seguridad. Entonces, en privacidad es quién permito yo que vea lo que publico. Y ahí la recomendación más importante es, primero, definir por qué voy a usar una red social. ¿Cuál es el objetivo que quiero ganar con esa red social? En segundo lugar, es a las personas que yo añada como amigos o a las que yo incluso decida seguir, es porque son personas a las que conozco físicamente, ¿no? No porque alguien me saludó y entonces ya lo invito a que me siga. Definir qué información personal voy a compartir y incluso temas como, por ejemplo, si quiero que alguien más me etiquete, no me etiquete, qué tan visible es mi perfil, qué cosas
la información a muchos lugares. Sin embargo, ¿qué pasa si perdemos o extraviamos? Creo que parece ser que Ana Cecilia trae algún tema, ¿verdad? Nuevamente con la comunicación, ¿o la escuchan? No, no se escucha, de hecho ya ¿Me dejó de permitirían, compartir imagen. ¿Me permitirían compartir la pantalla? Ya la tengo. Sí, adelante. Muy bien. Ana Cecilia se había quedado justo en la lámina previa, ¿no? Donde estaba comentando sobre todas estas recomendaciones. Y ahora, si les parece bien, vamos a comentar para dar un poco de contexto, algunas estadísticas de uso de dispositivos electrónicos que son muy relevantes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una pandemia, porque estamos viviendo en una situación de contingencia y donde ustedes como alumnos, por supuesto, los docentes, los administrativos, están trabajando a la distancia, muchos de ellos, pero también los padres de familia. En su caso, les comparto, somos padres de familia, estamos lidiando con seguramente es lo que tiene que ver mucho ahorita con el tema del ancho de banda. En este momento, muchos niños están tomando clases, tenemos que estar compartiendo los dispositivos en casa, ¿no? Los dispositivos móviles, las computadoras, las tabletas, con lo que podamos conectarnos. Y algo relevante, imagínense, antes de la cuarentena, el porcentaje de niños que estaban conectados al Internet era alrededor del 15%. Durante la cuarentena se incrementó al 73%. Por ejemplo, el porcentaje de niños entre 3 y 16 años que hacen uso de todos estos dispositivos han incrementado en más de 90 minutos al día después del horario escolar su interacción con Internet a través de todos estos, ¿no? De diversas maneras. Esto, como pueden suponer, se traduce en un riesgo muy, muy grande, sobre todo a los menores de edad, porque los ponemos en riesgo, pero también a nosotros como familia, ¿no? Porque nuestros dispositivos, como hemos hablado, pueden atentar contra nuestra privacidad, pueden atentar contra nuestra integridad física incluso, ¿no? Hemos escuchado de muchos casos en los cuales tenemos conectados dispositivos de Internet de las cosas en nuestros hogares, como cámaras, como llaveros electrónicos, y que de pronto son hackeados, que mejor dicho la palabra debería de ser vulnerados, ¿no? Por diversos atacantes que lo que están buscando precisamente es puertas que les permitan abrir estos candados. Lo curioso, o más que curioso, digamos que lo lamentable, es que esta situación y este incremento tan abrupto que ha existido ha provocado también que se fomenten otro tipo de delitos. Quiero compartirles, por ejemplo, que México tiene un lamentable liderazgo a nivel mundial en pornografía infantil. Y lamentablemente se ha incrementado aún más la tendencia de ataques de predadores sexuales, de pedófilos, a través de dispositivos electrónicos y a través de esta interconexión. Entonces, esto incluso de manera oficial lo ha aceptado la Guardia Nacional y por lo tanto debemos de tener mucho, mucho cuidado con ello. ¿Sabemos qué es lo que ven o aprenden nuestros hijos en Internet? Me parece que no. Y yo les comentaría a ustedes, como estudiantes, seguramente identifican, porque a ustedes les tocó crecer, nacer con este sexto dedo digital y prácticamente tener esta interconexión, pues desde que nacieron. Pero imagínense que muchos de estos niños, o muchos de nosotros como padres o los abuelos no nacieron de esta manera, no nacieron con estas facilidades. Y lo que se encontraron fue pues con un mundo increíble porque tenemos acceso a información que nos permite trasladarnos a otros lugares sin necesidad de hacerlo físicamente. Nos permite comunicarnos como lo estamos haciendo ahora sin mayor problema, ¿no? Salvo tal vez el tema del ancho de banda con el cual estamos sufriendo precisamente por la situación que comentábamos, ¿no? Pero lo increíble es que este mundo del Internet es algo increíble que nos genera un sinfín de beneficios, un sinfín de cosas muy buenas, de aspectos muy buenos. Sin embargo, por el otro lado, al tener esta exposición, esta expansión, mejor dicho, de nuestro mundo real hacia el Internet, lo que estamos también es incrementando una superficie de riesgo. ¿Esto qué significa?
pues que hay muchos atacantes o hay mucha información a la cual no deberían de tener acceso los niños o los adolescentes o incluso los mismos adultos. ¿Por qué? Porque pues existen un sinfín de cibercrimen que está buscando, por un lado, alterar u obtener información para poder realizar otro tipo de delitos. Ya hablamos de alguno de ellos como suplantación de identidad, como estafas, como fraudes, pero por otro lado hay mucha gente que está buscando niños, que está buscando adolescentes que están conectados y que por lo tanto hay que cuidarlos, ¿vale? Entre otras cosas, las redes sociales, esas redes sociales que son también tan increíbles para los negocios o para poder acercarnos a nuestras familias, cuando no sabemos usarlas de manera adecuada, nos expone a riesgos a los que lamentablemente podemos ser perjudicados de una manera muy, muy abrupta. Y en este sentido sí quisiera hacer una breve pausa. Seguramente habrán escuchado que TikTok, por ejemplo, ha sido victimizado de alguna manera o señalado, mejor dicho, por gobiernos como Estados Unidos, como algunos europeos, porque están robando nuestra información. Y eso, créanme que puede ser el menor de los daños. Quiero comentarles que hay muchos, como les decía, pederastas, muchos depredadores sexuales que están buscando niños a través de redes sociales, están buscando adolescentes. Este comportamiento, por supuesto, es un delito y tenemos que conocerlo. Esta actividad se llama grooming y que es básicamente el suplantar la identidad de un menor o hacerse pasar por un menor con el fin de persuadirlo para tener un contacto en el mundo físico, en el mundo real, posteriormente, ¿no? ¿Qué tan grave es esto en nuestro país? Imagínense que se han dado casos en donde existen dos depredadores sexuales que están pensando ambos, que están platicando con niños y de pronto cuando van a tener un contacto en el mundo real, en un parque, por ejemplo, es muy curioso porque podemos verlos vestidos como dicen que en teoría se iban a encontrar y ves cómo de pronto se cruzan personas mayores, ¿no? Y en ese momento se ha dado, afortunadamente, a través de las autoridades, de la participación de las autoridades, pues la detención de estas personas, ¿no? Porque esto es un delito. Pero esto es en el mejor de los casos. Lamentablemente hay un incremento, como les decía, de pornografía infantil y de este acoso que existe de depredadores sexuales. Y además estas redes sociales están siendo utilizadas para poder perpetrar otro tipo de delitos. Entre otros, estafas. Les puedo compartir que, por ejemplo, nosotros que colaboramos en una organización que también tiene fines más empresariales, de pronto nos encontramos con sitios en Facebook, en Twitter, en diversas redes sociales, en los cuales suplantan la identidad de una organización y les hacen ver o hacen ver a los usuarios, a los seguidores, que están, por ejemplo, rematando una flota de automóviles a un superprecio porque pues ya tienen que amortizar y porque fiscalmente a ellos les interesa hacer esa venta, ¿no? Y obviamente la gente se encuentra ante una oportunidad de este tipo y no duda en depositar el dinero sin preguntar, porque la imagen en la red social parece que sí es legítima y se han encontrado, créanme que muchas veces, con una pérdida de su dinero, de su patrimonio por acercarse a este tipo de eventos. Entonces hay que estar muy atentos, hay que fomentar esta cultura de seguridad, como comentaba Ana, y evitar caer ahí en las garras de estos ciberdelincuentes. Por otro lado, existen también otros delitos como la pornografía infantil. La pornografía infantil no solamente es el hecho de poder, digamos, pedirle a un menor que se obtenga, persuadirlo para que se obtenga una fotografía o algún material de sus partes íntimas. Existe también, y déjenme comentarles que es un delito para que tengamos mucho cuidado con eso, en el cual las personas que están intercambiando imágenes de esta naturaleza, que las están vendiendo o que las están publicando en redes sociales, inclusive en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todas estas iconos que podemos ver en la lámina, están incurriendo en un delito. Es importante que lo sepamos, que lo conozcamos y que, por supuesto, denunciemos cuando nos encontremos ante este tipo de eventos. Y así podría estarles platicando cerca de algunos minutos más sobre algunos delitos que también se están generando, se están fomentando, lamentablemente por esta falta de regulaciones y sobre todo falta de cultura en el ciberespacio, pero me parece que los más importantes son los que les he comentado y adicionalmente el tema del acoso, que recordemos que hace años el acoso era visto como un tema hasta cierto punto normal, ¿no? Lamentablemente es un tema cultural, pero era hasta cierto punto visto de manera natural en las instituciones. El impacto
lamentablemente se magnifica cuando estamos en un medio social como alguna plataforma de social media, porque en la escuela o en un salón de clases te pueden estar molestando tal vez 5, 10, 15 alumnos, 15 compañeros, ¿no? En el peor de los casos puede ser una escuela, 200, cientos de personas. Pero cuando lo llevamos a las redes sociales, se expande el mensaje de una manera brutal y estamos viendo casos de suicidios, estamos viendo casos de problemas psicológicos muy, muy graves y que podemos verlo en las noticias, ¿no? No necesitamos ir a otros países, ¿no? Recientemente escuchamos de la noticia del chico que estaba perdido en el Estadio Azteca porque estaban molestándolo y acosándolo y lo exponían en redes sociales. Eso está muy cercano a que vaya a convertirse también en un delito y tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando la consecuencia se convierte en fatal, ¿no? Cuando hablamos de un suicidio, porque nosotros somos responsables de ellos. Entonces, tenemos que cuidarnos también en ese sentido. Otro delito también que quisiera compartirles es el tema de la sextorsión, la pornovenganza, que tiene recientemente en muchos congresos locales y a nivel federal, ya una exposición o ya una tipificación como tal de este comportamiento como delito. ¿Qué es esto? Ustedes chavos que están, sobre todo lo vemos en secundaria, en preparatoria, gente adulta, que de pronto están intercambiando, están haciendo sexting, ¿no? Más allá de ahorita y no entrar en el tema de ético o moral, el sexting es simplemente ese intercambio de imágenes o material consensuado entre una pareja con connotación sexual, ¿no? Me puedo tomar una foto de algún miembro de mi cuerpo y se lo puedo intercambiar a mi pareja y mi pareja me regresa una imagen similar. Eso puede estar bien o mal, ya depende de cada quien. El problema es que cuando esta pareja, por ejemplo, de pronto discute o se separa y una de esas dos partes publica sin consentimiento este tipo de material en redes sociales o en internet, en ese momento se convierte en un delito y ese delito se llama sextorsión o pornovenganza. ¿Por qué? Porque muchos de los motivadores de este comportamiento es poder obtener algo a cambio o simplemente afectar a esta segunda persona. Entonces, creo que estén muy conscientes de ello, insisto, porque más allá del tema ético o del tema moralista, en el cual no vamos a discutir ahora, está el tema de que es una actividad que ya está tipificada como delito. Hay una iniciativa muy fuerte, precisamente por una persona afectada por esta conducta, Olimpia, la ley Olimpia, que está siendo replicada, insisto, en todos los congresos estatales. Y bueno, creo que en ese sentido, Ana, no sé si quieres comentarnos qué información se puede obtener y compartir de estas aplicaciones en las redes sociales. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues sí, por supuesto. En redes sociales hoy compartimos todo, ¿no? Con quién estamos, nuestra relación, fotos, datos, cómo me siento, qué me gusta, ubicación y fechas. Sin embargo, la verdad es que como lo hemos mencionado antes, nuevamente es importante replantearnos por qué quiero compartir todo esto y con quién lo quiero compartir. A veces olvidamos que archivos que compartimos como fotos, por ejemplo, que pudiéramos creer que son inofensivas, el archivo como tal de una fotografía tiene mucha información que si alguien la baja, accede a ella, la baja y la analiza, podemos decir, pero es que yo nunca publiqué la dirección de mi casa, pero si me tomé una foto en mi casa y la publico, y finalmente nuestros teléfonos celulares, que son la cámara de todos hoy, que además tienen habilitado GPS, tiene habilitado el GPS, pues por supuesto, dentro del archivo de la fotografía va a tener la ubicación exacta donde se tomó esa foto. Entonces es bien importante que sepamos que incluso cosas que pensamos que no son, que son inofensivas, pues pueden dar a conocer mucha más información de la que teníamos pensada, ¿no? Entonces, ¿qué información se puede obtener y compartir? Y como lo mencionaste también antes, es posible configurar nuestro perfil para compartir información solo con nuestros amigos, aquellas personas que conocemos físicamente. Sin embargo, si no tenemos cuidado de precisamente quiénes son nuestros amigos y alguien utiliza alguna de nuestras publicaciones y la republica o la comparte con sus amigos, ya toda esa configuración de seguridad y privacidad queda perdida porque precisamente ya fue republicada por alguien más y si ese alguien más tiene un perfil público, pues ya la verdad es que queda fuera de nuestras manos el control de la misma. Ahora, es importante que si bien con todo esto, como papás pongamos el ejemplo y seamos los primeros, como papás, hermanos mayores, etcétera,
en cuidar todo esto y no publicar incluso información de nuestros hijos, etcétera, sin ton ni son. Ahora vayamos al robo y secuestro de la información. Hay muchos riesgos a los que estamos expuestos. Estamos expuestos a correos falsos, como lo pueden ver en la lámina. Hoy hay muchos correos falsos en donde lo que buscan es sacarte información. Pero además están tan bien hechos que si lo comparamos con uno original, uno verdadero, uno fiable, hoy los atacantes, la verdad es que le meten bastante tiempo y detalle para convencernos de que el correo que nos están enviando es el real. Como pueden ver en el correo que ahí se ve de BBVA Bancomer, viene una liga, ¿no? Y si esa liga tenemos la curiosidad de antes de darle clic, pasar el mouse por encima de ella, nos va a mostrar la dirección a la que nos va a llevar ese link. Y normalmente se van a dar cuenta que aunque el hiperlink, digamos, diga www.bancomer.com, vamos a poder ver que la dirección real pues son normalmente o datos inteligibles o algún tipo de dirección que no tiene nada que ver con el banco. Esa es la primera señal de que no es un correo fiable. El origen del correo, si revisamos la dirección de la cual proviene el correo, aunque el nombre diga Bancomer, pero si revisamos exactamente los datos de correo, normalmente también podemos desde ahí darnos cuenta que no es real. Difícilmente hoy ya las instituciones bancarias, precisamente porque esto es un tema que hoy está a la alza y que se da día a día, y hay otro banco que ahorita, por ejemplo, está como trending topic precisamente por el número de fraudes que se están haciendo a su nombre. Es importante siempre Me parece que nuevamente, ¿verdad? ¿Hay alguna desconexión o soy yo? Sí, no, ya no se escucha. Ya nos escucha, muy bien. Y bueno, Ana estaba precisamente hablando de los bancos que están haciendo este tipo de ataques. Lamentablemente, la mayoría de las personas no se enteran que han sido víctimas de robo de datos de identidad hasta que de pronto reciben un correo donde se les indica, sabes, debes tanto dinero. O les voy a platicar una historia increíble. Hace 2 años, me parece que fue hace 2 o 3 años, una chica en Nayarit, imagínense, por alguna razón no tiene la precaución de mantener sus datos personales pues bien cuidados, ¿no? Y fijarse con quién los estaba compartiendo. Cuando de pronto, semanas después de que ella había compartido y después de que identificó en dónde había sido el problema, semanas después recibe una notificación del SAT donde tiene que comprobar y pagar impuestos por cerca de 1.800.000 pesos, ¿no? Y la chica se queda, ¿pero de dónde? O sea, yo soy estudiante, estoy apenas iniciándome en este tema pues de profesional. ¿De dónde voy a deber 1.800.000 pesos? Y además de impuestos, ¿no? Y ustedes saben que si no pagamos impuestos en el país, lamentablemente el fisco nos lleva, o sea, es un delito penal, ¿no? Podemos acabar en la cárcel. Cuando esta persona hace su investigación y las autoridades se incorporan, se dan cuenta de que en efecto alguien suplantó su identidad, alguien que se hizo pasar por ella, creó una organización, una empresa que se dedicaba a destilar alcohol y vender productos alcohólicos y bebidas alcohólicas, y hizo un negociazo, hizo la venta de su vida, no pagó al fisco y se fue, se escapó, ¿no? Con todo el dinero. Eso sucede día con día. Hace 2 semanas escuché que gente que les habían adelantado ahorita parte de su aguinaldo para el Buen Fin, les vaciaron sus cuentas precisamente por no cuidar su información. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Los fraudes se han convertido en la modalidad delictiva, como dice ahí en la lámina, que más ha crecido en los últimos años, y muchos de ellos a veces son por no tener la precaución, insisto, de no revisar en dónde estamos compartiendo estos datos personales, pero otros también son de ataques un poquito más sofisticados que, como decía Ana, están muy encaminados a aprovechar situaciones como el morbo, por ejemplo, o la inquietud de conocer más acerca de una noticia o de hacer clic o no tener la suficiente educación digital, ¿no? Y entonces se infectan con malware. Ana, no sé si ya estás por acá. Me parece que sí. Ya estoy por acá. Adelante, Una disculpa nuevamente. Sí, ya acá. Bueno, pues
Pues finalmente hoy ya estamos en la nueva modalidad, ¿no? Y el homeschool, pues creo que en muchos casos llegó para quedarse. En algunos vamos a estar un buen tiempo así o en la medida en la que las cosas vayan mejorando en algún tipo de esquema mixto. Sin embargo, aquí hay algunos consejos de las maneras para que sigamos usando los medios de forma positiva y segura. Uno, contacta a los profesores acerca de la seguridad de las plataformas. Y tú como alumno o tú como padre de familia es importante que conozcas qué controles de seguridad tienen las plataformas habilitadoras de educación que están utilizando hoy los niños y jóvenes. Si bien a lo mejor puedes no saber los temas técnicos, sí puedes preguntar acerca de qué pasa, institución educativa, si se identifica un robo de información, cómo vas a hacer para tú identificar oportunamente si te están extrayendo información, cómo vas a identificar si se está haciendo la suplantación de identidad de alguno de tus alumnos o incluso de alguno de tus maestros. Entonces, es importante, por un lado, que sí preguntemos, que sí revisemos con ellos qué pasa si ya nos robaron la información, cómo va a actuar y cómo va a reaccionar la escuela. La que sigue es fomentar, por supuesto, el buen uso de las redes sociales. Como mencioné antes, ¿por qué y con quién voy a compartir toda la información que voy a compartir en nuestra red social? Y en el caso de la institución educativa, también poner lineamientos. ¿Qué cosas sí se pueden o están permitidas que sean publicadas a nombre de la institución educativa o mencionando a la institución educativa y qué cosas no? Para precisamente fomentar la protección de toda la comunidad. Contenido de buena calidad, siempre es importante utilizarlos juntos. Y con utilizar los medios juntos es acompañémonos, aprendamos juntos a utilizarlos. Y por otro lado, establecer límites de tiempo. Hoy lamentablemente estamos pasando mucho más tiempo sentados frente a una computadora y eso en términos de actividad física pues también no, digamos, no es bueno. Se están comprobando casos de ansiedad, casos de personas que si de por sí a lo mejor ya sufrían de cosas de como déficit de atención, pues estas empiezan a incrementarse precisamente por toda la influencia y que conlleva el uso del Internet. Entonces, estos son algunos consejos de homeschool que tenemos para ustedes. Y en el caso del home office como nueva modalidad, y por ejemplo, el home office en este caso para los maestros, como consejos para que todo funcione mejor, es reducir el número de conexiones, asegurar que el ancho de banda pues funciona de la mejor manera porque finalmente dependemos de las funciones físicas, de las condiciones externas o ajenas a nosotros, pero si también nosotros cooperamos y ayudamos validando que aquellos dispositivos que tengamos a casa que tienen conexión a Internet estén desconectados, eso va a ayudar mucho. Cambiar la contraseña también de la red normalmente cuando contratamos este tipo de servicios, pues llega el instalador, nos pone el equipo, nos configura y valida que está funcionando y se va. Y nosotros así lo continuamos utilizando. Es importante que esa contraseña que normalmente está por default, la cambiemos y la actualicemos periódicamente, que no mantengamos siempre la misma contraseña. Por otro lado, bloquear el equipo cuando no lo utilices también es importante. Aunque estemos en casa, podemos estar manejando información inconfidencial que no es correcto que aún en casa sea visible para todos. Entonces, es importante siempre bloquear el equipo cuando no lo estés utilizando. En términos de navegador y cookies, es también importante que el navegador tenga la configuración de seguridad, que, por ejemplo, los anuncios que no esté solicitando, que bloquee seguimiento, cookies de ciertas páginas, etcétera. Y por supuesto que estas sean borradas al terminar nuestras sesiones, como también lo comentamos anteriormente. En cuanto a correo electrónico y antivirus, pues la mayoría de los ataques hoy están llegando por correo electrónico. Entonces es bien importante que nos aseguremos, primero, validemos a quién estamos entregando nuestro correo haciendo por internet, y entonces entré a la tienda de la ropa que me gusta y me piden mi correo electrónico. Estoy haciendo una investigación para mi tarea y dejé mi correo electrónico en la página.
para que pudiera descargar yo a lo mejor un estudio o un artículo importante para mi investigación. Entonces, primero es importante validar en dónde dejamos ese correo electrónico y validar qué tipo de correos estoy recibiendo y siempre sospechar. Si yo, por ejemplo, nunca le he pedido mi estado de cuenta en electrónico o vía correo a mi institución bancaria y de repente me llega un correo del banco con un estado de cuenta, duda, bórralo. Y la verdad es que hoy es muy fácil obtener incluso los estados de cuenta entrando directamente tú a tu aplicación. Entonces, es importante sospechar y, por supuesto, tener algún sistema de antivirus. Recomendamos que sea de paga porque son los que están normalmente más actualizados y que, por supuesto, todas las firmas, en cuanto salgan, sean instaladas al mismo. Y el siguiente consejo, que tiene que ver con cubrir la webcam de las computadoras. Es importante saber que si por alguna razón ya fuimos víctimas de algún tipo de virus o de malware, sin saberlo, pues es mejor prevenir, ¿no? Entonces, muchas veces estos tipos de malware lo que hacen es espiar. Y entonces decir, bueno, pero para yo saber que me están espiando a través de mi cámara web, se prende el foco que me dice que mi cámara web está encendida. Pues debo decir que los malwares también saben apagar esos poquitos y en donde tú crees que no te están espiando, probablemente te están viendo todo lo que estás haciendo. Entonces, aquí les recomendamos, como se ve en la imagen, algún tipo de cobertura en su webcam para que cuando ustedes deseen verse, la puedan abrir deslizando la webcam cover o cuando quieran que no sean vistos, aunque sepamos que en nuestras aplicaciones tenemos la cámara apagada, pues que también tengamos protegida nuestra cámara. Y bueno, finalmente, Ana ha comentado, me parece que muy, muy interesantes recomendaciones que tienen que ver, en resumen, para el hogar, para nosotros, para nuestros hijos como alumnos, para ustedes, estudiantes, y por el otro lado, para los docentes. Y bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues comenzar a fomentar una cultura de seguridad de la información para generar esas familias ciberseguras. Y aquí un decálogo que queremos compartir con ustedes. Lo primero es, recuerden, no todo lo que está en Internet es verdad. Hay muchísimas fake news, hay muchísimas noticias falsas. Hay elecciones presidenciales, lo podemos constatar hace 4 años, que fueron influenciadas de manera dramática en países como los Estados Unidos, precisamente porque la gente cree todo lo que existe en Internet. Entonces, pues creo que ya sufrimos 4 años, bueno, ya lo sufrieron en otro país y el mundo en general, precisamente por una consecuencia de esto. Y hay que estar muy consciente de esto, ¿no? En nuestro ámbito más familiar, hay que recordar y hay que tratar de educar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque ellos también son las personas más vulnerables. Recordemos que ellos no nacieron con esta gran ventaja que nosotros tuvimos de tener ese acceso a Internet prácticamente desde que nacimos. Muchos de ellos son estafados, muchos de ellos comparten a diestra y siniestra cualquier información que reciben en redes sociales y eso está mal porque también contribuimos a transmitir ese mensaje que puede dañar a personas por un lado porque son mentiras o que pueden comenzar a causar caos y es lo que menos buscamos, ¿no? Y por otro lado hay que cuidarnos, ¿no? No creer que porque nos llega un correo electrónico diciéndonos que nosotros están pidiendo nuestra ayuda porque alguien tiene que cubrir, que tiene que buscar algún tercero que le ayude a poder cobrar una herencia, va a ser, es cierto, ¿no? O sea, de ninguna manera creamos ese tipo de cuestiones. Acuérdense que todo lo que suene realmente extraordinario habitualmente no lo es. Nunca pasemos datos a desconocidos a través de la red. Nunca lo hagamos, ¿no? Hablamos de, por supuesto, datos personales o datos sensibles. Si ustedes desean, ya repasamos cuáles son esos tipos de datos que son imprescindibles, resguardarlos de una manera apropiada. Si ustedes desean o tienen la necesidad de hacerlo, tienen que utilizar los medios de seguridad adecuados, ¿no? Entre otras cosas, porque no necesariamente es garantía revisar que el sitio sea el apropiado, que tenga los controles de seguridad como el famoso candadito, que sí, por supuesto, es un control más, pero eso no de ninguna manera garantiza que la comunicación es segura. Lo ideal es que ese tipo de datos sean comunicados o sean transmitidos a través de un medio que no sea precisamente el digital. Y si es necesario hacerlo, contar con todas los medidas de protección que ya hemos repasado. El tercero, hablar con un desconocido no te convierte en un amigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos
5,000 contactos en redes sociales. Es increíble. Yo veo adolescentes bueno, yo creo que en su vida han platicado con ellos, o sea, con el 90% de todos los contactos que tienen. Y lo entiendo. Muchos de nosotros comenzamos a tener una interacción o queremos seguir a personas por lo que comentan o porque pueden compartir algún interés. Pero recuerden, en nuestro país, 73% de marzo para la fecha se ha incrementado el acoso de los niños en la red, de los adolescentes en la red. México es el primer lugar en pornografía infantil. Por favor, tengan cuidado. No conversemos con desconocidos, no nos convirtamos en amigos por personas que tienen una foto bonita. No sabemos quién está detrás de la pantalla. La amabilidad siempre prevalece, no hay que publicar actitudes inaceptables. Siempre pensemos antes de publicar. Recordemos que este mundo está cambiando, que los medios digitales están tomando tanta relevancia que en algunos momentos, me parece que no lo hemos compartido, pero por ejemplo, para algunos trámites o algunos procedimientos que hacer en el ámbito legal, se revisan redes sociales, ¿no? Quiero compartirles, por ejemplo, que para el tema de la visa, de pronto ya, para los Estados Unidos, de pronto ya están analizando las redes sociales de los usuarios. Por supuesto, no quieren atentar contra nuestra privacidad, aunque lo están haciendo, ¿no? De manera implícita. Lo que están haciendo es buscar, pues, comportamientos que puedan atentar contra los intereses de su nación, por ejemplo, terrorismo, ¿no? Si nosotros de pronto somos proclives a estar dándoles likes o compartiendo información pro terrorismo, sin duda no te van a dar una visa. Pero este tipo de cosas que en este momento son nuevas, van a comenzar a hacer vamos, de manera usual se va a comenzar a solicitar este tipo de información para diversos procedimientos. Seguramente han visto Black Mirror. No estamos tan alejados de la realidad. En algunos años estaremos encaminándonos a una revisión de nuestro comportamiento también en línea para poder protegernos o para poder acceder a ciertos servicios. Entonces, hay que tener cuidado. Además de que podemos, a través de una publicación, atentar contra la reputación de una persona o contra la nuestra. Por otro lado, hay que utilizar el sentido común. Yo sé que a veces es el menos común de todos los sentidos, pero hay que cuidarnos y pensar, identificar si algo suena raro, ¿no? Acuérdense que todo lo que parece gratis no lo es y seguramente tú eres el producto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Hay que evitar usar nuestro nombre real. Hay que usar mejor un alias o un nickname para evitar ser identificado. Notifiquemos a mamá o a papá en caso de que ustedes aún lo necesiten o en caso de que tengan hermanos menores, así háganselo saber en caso de que exista ciberacoso o ciberbullying. Es una situación lamentable, ya lo hemos comentado, ahí puede haber un impacto psicoemocional muy fuerte, ha habido suicidios y la tendencia se está incrementando, es alarmante. Entonces es importante que la familia esté consciente de esto, que sepamos cómo actuar y si no lo saben, acérquense con expertos, eso es lo más importante. No hay que publicar fotos personales, alguien las puede espiar o se puede hacer un mal uso de esas fotos. Brevemente les comento, por ejemplo, recientemente en el estado de Yucatán, y esto ha sucedido en muchas partes del país, pero me remito a ese ejemplo porque parece increíble. Fotos de niñas que de pronto, pues no necesariamente eran fotos, vamos a decir, muy peculiares, ¿no? En el sentido de que están sin ropa, tal vez estas menores de edad, pero sí con ciertas partes del cuerpo descubiertas. ¿Qué ha sucedido? Insisto, yo aquí no queremos cuestionar la moral de las familias, ni mucho menos, pero lo que sí ha sucedido y es un hecho es que algunas personas que son criminales, mafias, han tomado estas imágenes, de pronto las reemplazan a través del clásico Photoshop con cuerpos desnudos y las comienzan a publicar en sitios para ganar dinero. Eso ya ha sucedido en nuestro país. Hay un caso muy importante. Había un grupo criminal que se llamaban los Yucatercos en Yucatán y hicieron una serie de cuestiones inmorales, nada éticas e ilegales. Afortunadamente se descubrió el grupo, pero tengan mucho cuidado con sus imágenes. Es realmente peligroso. Acuérdense que cada vez que publicamos algo, tú ya no eres dueño de esa información. La red social es dueña de ello. Y bueno, hay que navegar en Internet siempre con fines positivos, no busquemos otra cosa. Hay cosas hermosas en Internet. Acuérdense que hablábamos ya de que podemos encontrar un cúmulo de información y de conocimiento increíble, pero tengamos mucho cuidado. También hay cosas muy malas. Hay sitios como la famosa Darknet, la Deep Web, donde podemos encontrar lo peor de la inmundicia humana. Entonces, no vayamos hacia allá, no tiene ningún sentido. Si estamos seguros en el mundo físico, ¿por qué ponernos en riesgo en ese mundo virtual? Y finalmente, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos,
nosotros mismos debemos saber de todos estos riesgos de Internet. Estos son solamente algunos de los que hemos compartido, son solamente algunos de los riesgos. Es la punta del iceberg. Hay muchos más. Debemos de aprender a comportarnos de una manera adecuada en línea, así como hay civismo en las escuelas, tiene que existir civismo digital para sabernos comportar de una manera respetable, con respeto, con tolerancia, con principios que de la misma manera como lo hacemos en el mundo real. Y por otro lado, tenemos que estar conscientes de que existen malos y que ese Internet es un viejo oeste donde sí existen reglas, pero muchos las desconocemos y tenemos que ser conscientes de que al meternos en ese viejo oeste, existen muchos villanos que se pueden aprovechar precisamente de ese desconocimiento. Entonces, pues estemos atentos y cuidémonos. No nos queda más que agradecerles mucho la atención. Nos pasamos aquí un par de minutitos, pero creo que era muy importante. Una disculpa por las fallas. No es una situación, me parece que ajena a todos. O sea, estamos viviendo precisamente en un tema de contingencia. Estamos trabajando todo desde casa y precisamente los enlaces no son los mejores, pero les agradecemos mucho la atención. Esperemos que haya sido de utilidad y no nos resta más que pedirles que por ahí nos puedan acompañar y seguir en Facebook. Estamos como Escuelas Ciberseguras, también está Familias Ciberseguras. Escuelas Ciberseguras brinda mucha información relevante que creo que les va a poder ser de utilidad. Agradecemos mucho a la Universidad de Londres, un agradecimiento especial al profesor Isaac Gómez, que ha sido un impulsor de precisamente estas iniciativas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Ana. Al contrario, qué bueno que se tomaron el tiempo para participar con nosotros y bueno, esperamos que pronto tengamos otra conferencia, otro webinar. Gracias. Gracias, chicos, por su participación. Sí. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Bye. Nos vemos, bye. Gracias, Bye, bye. Gracias.